Muy buenos días para todos. Nuevamente nos encontramos a través de este medio, desde nuestras casas, compartiendo esta reunión especial de Semana Santa, Domingo de Ramos. Y queremos en esta mañana estar también saludando a todos los hermanos, a todas las personas que nos están viendo. Y queremos poner esta reunión en las manos del Señor. Así que les invito a todos a poder estar orando para que Dios bendiga y tome control de todo lo que vamos a hacer en esta reunión. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos por la posibilidad de estar reunidos de una manera distinta, pero en comunión unos con otros. Y Señor, te pedimos que tú puedas tomar control de esta reunión, que bendigas estas canciones, que bendigas la alabanza, que pueda ser una ofrenda delante de ti, que podamos todos en comunión como hijos tuyos, Señor, estar alabando y adorando tu nombre. Y también, Señor, que a través del mensaje tú puedas hablar a nuestro corazón y que podamos ser bendecidos por la palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de dar paso a la alabanza, queremos también tener palabras de agradecimiento para la iglesia de Maroñas, que nos permite tener este tiempo y que nos permite tener este espacio para grabar y para poder compartir la reunión con ustedes. Que Dios les bendiga. Todos
Dios, Jesús y su Espíritu Santo son los que nos salvan. Es la fuente de agua, es la fuente de vida. Él vino a salvar nuestras vidas. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario. ¿Dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu.
Gracias, Señor. Y amén. Qué alegría reencontrarnos, como decía Marcelo, en una semana muy especial para los cristianos, cuando estamos comenzando la Semana Santa. Ya terminamos la tercera semana de aislamiento social voluntario en nuestro país, y para lo que primero habían anunciado nuestras autoridades, ya falta solamente una semana de aislamiento. Pero aparentemente la situación va a seguir igual a partir del 13 de abril. Esperemos entonces qué es lo que va a pasar. Según lo que dicen los que saben del tema de infecciones y de contagios, esta semana que comenzamos es una semana clave para detener el contagio y bueno, veremos cómo evoluciona todo esto. Pero gracias a Dios, porque todos los días empezamos en esta semana a escuchar de las personas que se van recuperando de la enfermedad, y esto es alentador porque habla de los buenos resultados, de los resultados positivos de los tratamientos. Y más allá de lo que estamos viviendo y lo que está viviendo el mundo, hoy es un día especial para los cristianos en el mundo entero. Hoy recordamos el día que Jesús entró en Jerusalén, entró como un gran rey en aquella ciudad, y aquel fue un día de mucha alegría en Jerusalén, un día de fiesta para toda la gente que estaba en Jerusalén y sus alrededores. Y hoy, casi 2000 años después, estamos recordando en este día cuando Jesús entró a Jerusalén. Y les invito a leer cómo relata el Evangelio de Lucas ese momento en que Jesús llega a Jerusalén y que entra en la ciudad. Lucas capítulo 19, versículo 28, dice la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué momento importante de la historia. La ciudad de Jerusalén estaba recibiendo en ese momento al supuesto nuevo rey que iban a tener. Un rey que les iba a traer paz, un rey que les iba a traer libertad, un rey que los iba a liberar después de tantos años del imperio romano. Y la ciudad estaba llena de alegría. Y yo digo llena de alegría, pero el sentimiento de la gente era mucho más que alegría. Había alegría, había algarabía, había ganas de festejar, la gente estaba exultante, la gente gritaba, cantaba, alababa a Dios en ese momento. Todos querían expresar públicamente la alegría que sentían porque estaba llegando su supuesto nuevo rey a Jerusalén. El sentimiento de la gente en ese
en ese momento se puede ver expresado de diferentes formas y en diferentes situaciones. Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a la aldea de enfrente y van a encontrar un burro que está atado, desátenlo y tráiganlo. Dice el versículo 33, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, el Señor lo necesita. Y es interesante que los dueños del burro que estaba en ese lugar no pusieron ninguna oposición a que se llevaran el burro que era de ellos. Era un honor para ellos que Jesús utilizara su burro para entrar en la ciudad. Y esto demuestra la disposición que tenían las personas, cualquiera fuera la persona de la ciudad, la disposición que tenían para recibir al rey. Y si Jesús quiere usar mi burro para entrar en la ciudad, para mí va a ser un honor que el Señor lo haga. Otra de las cosas que muestran el sentimiento de las personas en ese momento, lo podemos ver en el versículo 35 y 36. Dice, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre él, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Los discípulos se sacaron sus mantos, los pusieron sobre el burro y subieron a Jesús encima del burro. Y cuando empezó a entrar en la ciudad, la gente iba también sacándose sus mantos, tendiéndolos por el camino, por el lugar donde Jesús iba a pasar. Y esto también era una forma de festejo, era una forma de respeto, era una forma de demostrar la admiración hacia el Señor, era una forma de demostrar la alegría que tenían en ese momento. El manto era una prenda muy distintiva de las que se usaban en aquella época. Era una prenda que iba desde los hombros hasta las rodillas. Y habían diferentes tipos de mantos y habían diferentes calidades de manto. Y de alguna manera una persona se podía distinguir de qué clase social era o se podía distinguir su nivel cultural o la persona que era a través del manto que utilizaban. Y ellos se sacaban sus mantos y quedaban solamente con la túnica y sacaban eso que los distinguía delante de los demás para ponerlo en el camino por donde iba a pasar Jesús. La gente se sacaba entonces eso que lo distinguía para homenajear a Jesús por el camino en el que iba a pasar. El sentimiento de las personas también se manifestaba en los cantos que tenían en ese momento. En el versículo 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La alegría era tal que la gente lo expresaba cantando. Y dice que lo hacían a grandes voces. Y cuando dice lo hacían a grandes voces, evidentemente no era un canto tímido el de las personas. Era un canto con fuerza, era un canto con ganas, era un canto que querían que se escuchara, que se viera la alegría que tenían en ese momento. Le ponían toda la fuerza para alabar a Dios. Y le ponían toda la fuerza para homenajear a Jesús que estaba entrando en ese lugar. Y no era un grupo de algunos que estaban tratando de cantar fuerte para de alguna manera entusiasmar a los demás. Era toda la multitud, dice, que estaba cantando de esta manera. La gente entonces estaba optimista, la gente estaba alegre, la gente estaba exultante, jubilosa, eufórica. Después de esperar muchos años, ahora tenían en quién confiar. Tenían un rey que los iba a guiar, un rey que les iba a dar la libertad. ¿Se dan cuenta de lo que estaban viviendo las personas en Jerusalén en ese momento? ¿Se dan cuenta de lo que estaban sintiendo en ese momento cuando estaban recibiendo a su rey? Por supuesto que no eran absolutamente todos los que estaban en Jerusalén los que sentían esto, pero era la gran mayoría. Podríamos decir el pueblo era el que estaba eufórico recibiendo a Jesús en ese momento. Personas de diferentes clases sociales estaban contentas en ese momento de recibir al Señor. Personas que tenían diferentes pensamientos, quizás hasta políticos y quizás hasta religiosos, en ese momento estaban todos exultantes recibiendo al Rey. Ahora, una de las cosas que llama la atención es que en ese momento Jesús no rechazó que lo recibieran como un rey. Y digo esto porque en otras oportunidades la gente había tratado de hacerlo rey a Jesús y Jesús no lo había permitido. Por ejemplo, en Juan 6 tenemos el relato cuando multiplicó los panes y los peces. Dice la palabra de Dios que lo querían hacer rey
y sin embargo Jesús se fue de donde estaban ellos y se fue solo a un monte. Pero en esta oportunidad vemos que Jesús permite que la gente lo homenajee como un rey. Es más, los fariseos en el versículo 39 nos dice la Biblia que los fariseos le dijeron a Jesús que haga callar a la gente, que la gente no le cante más de esa manera. Y en el versículo 40 Jesús les responde, os digo que si estos callaran las piedras, clamarían. Evidentemente todo lo que estaba sucediendo en ese momento era parte del plan de Dios para la humanidad. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén es parte del plan de Dios. Y ese tiempo de alegría, ese tiempo de festejo, es parte del plan de Dios para la humanidad. Pero en medio de tanta alegría y en medio de tanto festejo, Jesús llora. Y en ese momento en que va entrando a la ciudad, llora y dice dos frases. Y en esta semana estuve meditando mucho sobre estas dos frases que dice Jesús. Y me gustaría compartir con ustedes lo que dicen estas frases, la importancia que tienen estas frases para nuestra vida. Son dos frases en las que debemos meditar y debemos entender lo que quiso decir Jesús en estas dos frases. La primera frase está en el versículo 42. El versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. O si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Jesús le dice estas palabras a la ciudad de Jerusalén. Es interesante que Jesús personifica a la ciudad de Jerusalén, la trata como si fuera una persona. Pero evidentemente cuando está hablando de esta manera, le está hablando a las personas que vivían dentro de la ciudad. Y Jesús le dice a Jerusalén, no te estás dando cuenta de las cosas que son importantes para que tengas paz. No te estás dando cuenta de las cosas que necesitas para que tengas paz y para que tengas felicidad. Jesús le está diciendo esto a las personas que viven en la ciudad de Jerusalén y está pensando en todas esas personas que a muchos los conoció en medio de su ministerio y otros que eran totalmente desconocidos para el Señor. Y le estaba hablando a ellos y le está diciendo, no se están dando cuenta de lo que es necesario para que tengan paz y para que tengan la felicidad que Dios le quiere dar. Y Jesús cuando hablaba esto, también pensaba en lo que iban a sufrir. Y si leemos unos versículos más adelante, vemos lo que Jesús estaba profetizando de lo que iba a suceder después en Jerusalén. Y Jesús dice, bueno, si por lo menos hoy entendieran lo que es necesario para que tengan paz y para que tengan alegría. Y esta frase que le dijo Jesús a Jerusalén es una frase que Jesús nos podría decir también a nosotros hoy aquí en Montevideo. Si Jesús entrara hoy en Montevideo podría decir, si por lo menos hoy, Montevideo, entendieras lo que es necesario para que tengas paz. Y es una frase que Jesús le podría decir no solamente a Montevideo, sino a cada una de las ciudades de nuestro país. Y no solamente a nuestro país, es algo que Jesús le podría decir a la humanidad entera hoy en todo el mundo. Jesús a la humanidad entera le está diciendo, si por lo menos hoy supieras, si por lo menos hoy conocieras, si por lo menos hoy entendieras lo que es necesario para tu paz. Es el mismo lamento de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. Es un lamento sobre toda la humanidad. Estamos viviendo en una sociedad que no se está dando cuenta lo que necesita la paz de Dios. No se está dando cuenta que necesita la completa paz y la perfecta paz que solo Dios puede dar. Estamos viviendo en medio de una humanidad que está alejada totalmente de Dios. Incluso muchos que se dicen cristianos están alejados de Dios. Las personas están ocupadas en muchas cosas, pero lejos de Dios. En estos días y en estas circunstancias que estamos viviendo, vemos muchos que se muestran solidarios con las personas
que están pasando peor en estos momentos. Y escuchamos de donaciones, por un lado, por otro, escuchamos diferentes personas que hacen grandes donaciones, otros que con lo que pueden se muestran dispuestos a ayudar y vemos cómo se organizan ollas populares en diferentes lugares. Otros hacen grandes donaciones de acuerdo a lo que pueden hacer, con alimentos y artículos de primera necesidad. Y algunos vecinos muy humildes colaboran con lo que pueden y todos de alguna manera estamos colaborando para aquellos que están pasando este momento con mayores dificultades. Y la verdad que todo esto es bueno y todo esto es saludable. Yo estoy seguro que muchos de los que están viendo en esta mañana también están colaborando y están ayudando de alguna manera a aquellos que están pasando un momento difícil. Y todo esto es bueno, todo esto es saludable, todo esto es para felicitar. Pero si todo esto que está sucediendo no nos ayuda a entender que necesitamos la paz de Dios, si todo esto no le ayuda a la humanidad a entender que tiene que conocer lo que es la paz de Dios, esto que estamos viviendo no nos va a servir para nada. Ahora, volviendo a la entrada de Jesús a Jerusalén, si por lo menos hoy, en este día, si hoy te dieras cuenta de lo que es importante para tu paz. ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué cosas tenía que entender Jerusalén para tener paz? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, no sabés lo que te ayuda a tener paz? Jerusalén y todo Israel se había alejado de Dios. En ese momento de la historia nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo se había alejado de Dios, se había vuelto muy religioso, pero se había alejado de Dios. Si seguimos leyendo este mismo capítulo 19 de Lucas, un poco más adelante vamos a ver que Jesús, después que entra en la ciudad, va al templo. Y cuando entra en el templo, ese lugar que debería ser un lugar santo, un lugar de adoración, un lugar de oración para el pueblo de Dios, dice que cuando Jesús entra al templo, lo primero que encuentra son vendedores y compradores. En los otros evangelios dice que también habían cambistas, que era lo que estaba sucediendo en ese momento. En la época de la Pascua, los israelitas ofrecían sus sacrificios a Dios. Pero se había formado todo un negocio, todo un negociado alrededor de la Pascua. Los sacerdotes no aceptaban para el sacrificio animales que no fueran de los que se vendían en el templo. Pero a su vez, para ser comprados estos animales, se necesitaba pagarlos con la moneda oficial del templo. Y por eso nos hablan los demás evangelios de los cambistas, porque venían las personas con las monedas de los diferentes lugares y ellos le cambiaban su dinero por la moneda oficial del templo. Y por supuesto que el cambio al cual le vendían la moneda del templo era un precio mucho mayor del precio normal con el que después se podía comprar un animal para hacer el sacrificio. Y todo esto era para beneficio de unos pocos. Y algunos estaban beneficiando de toda esta corrupción que había en el templo. Y estamos hablando del templo de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén. ¿Se imaginan si esto era lo que sucedía en el templo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén? El templo, que debería ser un lugar sagrado, estaba viviendo toda esta corrupción. Imagínense lo que era el resto de la ciudad de Jerusalén. Y Jesús dice, es necesario que sepas las cosas importantes para que tengas paz. Estas palabras de Jesús es un llamado al arrepentimiento de Jerusalén. Es un llamado al arrepentimiento de las personas que vivían en Jerusalén. Es un llamado a dejar esos viejos caminos por donde estaba transitando el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, y empezar a transitar por los nuevos caminos que el Señor le estaba mostrando. Es un llamado al corazón de las personas a buscar de verdad a Dios y no hacerlo de una forma religiosa. Y dice que cuando Jesús entró en el templo empezó a tirar las mesas de los cambistas y de los vendedores. Quizás nosotros también tenemos que entender esto que hizo el Señor en la ciudad de Jerusalén. Quizás nosotros también tenemos que desprendernos de algunas cosas y tenemos que permitir que Dios tire algunas mesas que tenemos en nuestra vida. Cuando permitimos que Cristo derribe algunas mesas en nuestra vida, empezamos a encontrar el camino de la paz que Dios tiene para nosotros. Y cuando permitimos que Dios tire
Cuando permitimos que Cristo derribe algunas mesas de nuestra vida, empezamos a encontrar la ruta de la paz que Dios quiere dar. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos ponemos a buscar a Dios y aceptamos los caminos de Dios, empezamos a encontrar la paz y el gozo que Cristo nos prometió. Te pregunto, ¿conoces al menos en este día lo que te va a traer paz y gozo? Hoy esto te lo pregunto a vos. ¿Conoces lo que es bueno para encontrar la paz verdadera que Dios te quiere dar? Si no lo conoces, pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor qué mesas quiere que derribes en tu vida. Pregúntale al Señor cuáles son las mesas que Él tiene que derribar en tu vida. Y permitirle al Señor que las derribe. A veces son mesas que tienen que ver con nuestro orgullo. Otras veces tienen que ver con nuestros enojos. A veces no solamente con enojos, a veces tienen que ver con rencores que hay en nuestro corazón. A veces las mesas que el Señor tiene que derribar en nuestra vida son mesas de pecados ocultos que hay en nuestra vida, pecados que conozco solo yo y Dios que existen en mi vida. A veces hay algunas mesas en nuestra vida que las tenemos tan atornilladas al suelo que es difícil poder derribarlas. Pero es necesario que el Señor pueda derribar estas mesas en nuestra vida para que podamos darnos cuenta de las cosas que son importantes para tener la paz que el Señor nos quiere dar. A veces hay cosas que parecen imposibles que pudiéramos sacar de nuestra vida. Una persona me decía de una situación que no podía perdonar a un familiar. Y no lo podía perdonar porque era un familiar que le había defraudado. Y estuvimos hablando un rato largo sobre esta situación y llegamos a una conclusión. Lo que tenía que hacer era tratar a ese familiar como un enemigo. Y me dice, bueno, sí, me gusta tratarlo como un enemigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se trata a un enemigo? Bueno, abrimos en Mateo capítulo 5, versículo 44, y Jesús está enseñando allí y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la manera que Cristo dice que tenemos que tratar a nuestros enemigos. Hermanos, no hay mesa que no podamos derribar. Mejor dicho, no hay mesa que Cristo no pueda derribar en nuestra vida cuando nosotros le damos las riendas de nuestra vida. Y si tenemos que perdonar y nos cuesta perdonar, y hasta vemos a la otra persona que tenemos que derribar como un enemigo, hasta en ese momento el Señor nos muestra y nos enseña cómo es que nosotros tenemos que proceder para derribar esa mesa. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Esta es la primera frase de esta entrada de Jesús en Jerusalén. Pero hay una segunda frase que Jesús en esta entrada a Jerusalén dice, y está en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 44. Y le sigue hablando a Jerusalén y le dice: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús le sigue hablando a Jerusalén y profetiza algunas cosas que iban a suceder en Jerusalén. Y nos cuenta, Jesús empieza a narrar las cosas que iban, algunas calamidades que iban a suceder en Jerusalén. Y todo esto sucedió, nos cuenta la historia secular, no la Biblia, sino la historia secular, historiadores seculares, que todo esto que profetizó Jesús en este capítulo 19 de Lucas sobre lo que iba a pasar en Jerusalén, sucedió en el año 70, cuando el general romano Tito invadió la ciudad de Jerusalén. Asesinó a casi toda la población de la ciudad y esclavizó a más de 90.000 judíos. Pero Jesús lo que le dice en ese momento a los habitantes de Jerusalén es que no habían conocido el tiempo de su visitación. Había un tiempo para conocer, había un tiempo para entender lo que Dios les quería decir. Había un tiempo para prestarle atención a Dios, para entender lo que Dios les quería mostrar. Y en ese tiempo, Jerusalén no había escuchado, no había entendido, no había conocido
la visitación del Señor. Quizás entre los que nos están viendo en esta mañana hay algunas personas que todavía no han tomado la decisión de seguir a Dios. Quizás vos seas de esas personas ateas que ni siquiera creen en la existencia de Dios. O quizás sea de los que piensan que creer en Dios es para los débiles que necesitan creer en algo, que necesitan llenar su vida de algo. Dios es real. Seguramente de muchas formas Dios te ha tratado de mostrar que es real y en tu vida te ha tratado de mostrar su existencia. Seguramente te quiso mostrar lo importante que sos para Él y seguramente te quiso mostrar todo lo que puede hacer en tu vida. Y hoy te lo está diciendo otra vez. Hoy te está diciendo otra vez que es el tiempo de conocerlo, es el tiempo de entenderlo. Y te dice que hay un tiempo para visitarte. Y en este momento te está dando la oportunidad de conocerlo. Y en este momento te está visitando Jesús. Y quieres que te des cuenta que te está buscando. Hace unos meses escuchaba el testimonio de un hombre que había sido ateo en su vida y contaba cómo llegó a Jesús. Él contaba que varias veces le habían hablado de Cristo, le habían hablado del amor de Cristo, le habían hablado de la paciencia de Cristo. Y este hombre, con su ateísmo, estaba totalmente cerrado a escuchar del Señor. Pero le llamó la atención que en pocos días 3 personas le hablaron de Cristo. Y 3 personas de diferentes formas le estuvieron hablando de Cristo y le estuvieron hablando del amor de Dios. Y a la última persona que le habló, le hizo una pregunta. ¿Qué está pasando? Que en estos días ya sos la 3ª persona que me habla lo mismo y que me habla de Cristo. Y esa persona, con la sabiduría de Dios, le respondió: lo que pasa es que Cristo te está dando la oportunidad para que empieces a buscarlo y a seguirlo. Realmente Dios le estaba dando la oportunidad de conocerlo. Y dice la Biblia que para poder conocer a Dios y para poder entender a Dios hay que creer, y hay que creer en Él, hay que creer en su existencia, hay que creer en su amor y hay que buscar lo que Dios nos quiere mostrar. Y todo lo que Dios nos quiere mostrar está en la Biblia, está en su palabra. Tenemos que derribar los prejuicios que nos separan de Dios y reconocer la necesidad que tenemos de confiar en Él. Todos tenemos un tiempo en que Dios nos habla. Dios te está dando la oportunidad hoy, en este momento. Este es el tiempo para que te encuentres con Él. Y si sos de esas personas que ya conocieron a Cristo, que ya estuvieron en el camino de Dios, si sos de aquellos que estuvieron en el camino del Señor, pero que se apartaron de Dios, también este es el tiempo de volver. Y esta es la oportunidad que te está dando el Señor de volver a Él. No desaproveches, porque hay un tiempo, y este es el tiempo. Jerusalén no había aprovechado su tiempo para conocer a Dios. Como dije al principio, es un día especial para los cristianos. Es el día en que recordamos hace casi 2000 años la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y quiero que te quedes con estas 2 frases de Jesús. O si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Jesús está diciendo, en otras palabras, ¿cómo me gustaría que hoy conocieras lo que te puede dar la paz verdadera? Jesús está diciendo, en otras palabras, ¿cómo me gustaría que tengas esa paz que solo yo te puedo dar? Y esa felicidad que solo yo te puedo dar. Y la otra frase, no conociste el tiempo de tu visitación. Y lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, ¿cómo me gustaría que entiendas que hoy es el tiempo en que te estoy visitando para cambiar tu vida, para darte esa paz de la que te hablé, para darte felicidad y para darte gozo? Que el Señor nos bendiga, que estas 2 frases de Jesús puedan ser de bendición para cada uno de nosotros, que podamos meditar en ellas. A lo largo de la Semana Santa vamos a estar compartiendo diferentes meditaciones sobre lo que hizo Jesús en cada día. Pero te invito a que hoy estés meditando en estas 2 frases de Jesús. Vamos a orar y vamos a poner esto
que leímos de la palabra de Dios y esto que meditamos en las manos del Señor. Señor, gracias por este día, gracias por esas frases que nos dejaste, Señor, en la entrada a Jerusalén. Y Padre eterno, te pido por los que hoy los estás visitando, Señor. Y aquellos, Señor, que hoy te están escuchando, Señor, que están recibiendo tu mensaje, Señor, que puedan abrir sus corazones a ti, Señor. Que puedan conocer realmente el tiempo de visitación que están viviendo hoy, Señor. Señor, que puedan derribar todos los prejuicios que lo alejan de ti. Que puedan quitar todas aquellas cosas en sus vidas que no les permiten creer en vos. Señor, que realmente puedan empezar a vivir al lado tuyo y caminar tus caminos, Señor. Y que puedan entender y conocer el tiempo en que vos los estás visitando. Padre eterno, también te pido por los demás. Señor, ayúdanos a conocer lo que es importante para tener tu paz. Señor, que podamos limpiar nuestros corazones, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, que podamos poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Límpianos, Señor. Ayúdanos a presentar nuestras vidas delante de ti. Y Señor, si hay mesas que tenemos que derribar en nuestras vidas, danos sabiduría para derribarlas, Señor. Y Señor, que podamos estar limpios, porque si no estamos limpios de nuestros pecados, difícilmente que podamos disfrutar de tu paz. Gracias por todo, Señor. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Si tenés alguna duda, si querés hacernos alguna pregunta o si querés compartir alguna opinión, podés hacerlo a través del teléfono de contacto que ha aparecido allí en la pantalla mientras estuvimos compartiendo este tiempo. Que el Señor les bendiga. regresará, su rostro resplandecerá en su presencia.